Al igual que los otros 15 candidatos a la presidencia de la República, Guillermo Lasso de Creo aspira a llegar a Carondelet, aunque es consciente de que el postulante de Pachacuti, Yacu Pérez, va sumando apoyo. En una entrevista realizada por medio digital, Lasso dijo que Yacu Pérez es una persona valiosa que estará invitada a participar en su gobierno de la unidad y precisó que si no está él en la segunda vuelta, su respaldo al representante de Pachacuti es desde ya. Al inicio de su intervención aseguró que va a ganar las elecciones y ofreció un Ecuador de plena democracia y oportunidades. Habló sobre el aumento del salario básico a $500 y de la inmunización por el coronavirus a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. Dijo que no es candidato perfecto ni tiene por qué ser monedita de oro para gustar a todos y que pretende ser el presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Pero más allá de esos ofrecimientos, mencionó que apenas el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los resultados oficiales, pedirá al líder social cristiano Jaime Nebot suscribir un acuerdo de gobernabilidad para actuar juntos en la Asamblea. En este punto se refirió a Yacu Pérez, de quien valoró su pensamiento, capacidad de trabajo y lo que él representa, que es al sector indígena. Ya me apoyó en la segunda vuelta del 2017 y seguramente me apoyará en la segunda vuelta del 2021, dijo, no sin antes manifestar que en aquella ocasión el candidato de Pachacutic señaló que preferiría un banquero y en el caso que sea al revés, Lasso sostuvo que desde ya apoyará a Yacu Pérez y pasa a la segunda vuelta. Yacu Pérez ha llevado una campaña limpia e inteligente, pero creo que la visión del campo de la conservación de la naturaleza sería una gran contribución, exclamó. Frente a estas declaraciones, el aspirante a Carondelet por Pachacutic le respondió. En su cuenta en Twitter, Pérez señaló que el proyecto que representa es el único que puede vencer al correísmo. A diferencia de usted y de Correa, no tengo nada que ver con el gobierno de Moreno que tanto daño hace al país. Somos la opción para pasar la página de estos 14 años de desgobierno, sostuvo Yacu Pérez. En Pichincha opina, comenta Alexis Moncayo. Bueno, a mí me encantaría, la verdad, conocer qué es lo que opinan ustedes con respecto de esta suerte de flirteo, ¿no? De coqueteo político que hace Guillermo Lasso en este tramo de la campaña, en el cierre mismo de la campaña electoral. Y yo les voy a decir lo que es mi visión muy, muy personal y muy particular con respecto de el comportamiento, las actitudes y la forma sobre todo de enfrentar a las últimas entrevistas de Guillermo Lasso. Le vi ayer en redes sociales, en una entrevista que le hiciera días atrás el contertulio Vela, en su espacio de radio. Nos hubiera encantado tenerlo aquí a Guillermo Lasso, poder conversar con él, saber cómo ha sido toda esta etapa desde 2013 en que participó por primera vez y ahora que está por tercera vez en una contienda presidencial, saber cómo ha sido, ¿no? Todo este trajinar, cómo también ha ido poco a poco mutando, cambiando, reformulándose, replanteándose él también algunas tesis, ¿no? Como por ejemplo la de ahora proponernos un sueldo básico de $500, cuando antes nos decían, sobre todo quienes desde los gremios empresariales han sido los más cercanos colaboradores de Lasso, como por ejemplo Pablo Arosemena de las cámaras de Guayaquil, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que tener un salario básico de $400, que para él es altísimo, porque me imagino que en su cadena de venta de sándwiches le cuesta mucho pagar $400 a todos sus trabajadores. Él decía que tener un salario tan alto como el que tenemos, de 400, le resta competitividad a la empresa privada. Entonces, me encantaría saber si Pablo Arosemena, por ejemplo, fue consultado por Lasso al momento de decidir que va a subir, ¿no? Entre sus propuestas a $500 el salario básico unificado. Ese giro, ¿no? Tan radical en las propuestas del candidato presidencial. Pero les decía que le escuchaba a Guillermo Lasso en la última entrevista con Fabricio Vela. Y yo me encontré con un candidato que ya no tenía una actitud tan positiva. Lo veía más bien resignado. Yo diría que hasta derrotado, la verdad. Es mi impresión. Probablemente ustedes pueden tener una distinta. Pueden decir que el hombre es en realidad un estadista, como lo dicen sus más cercanos colaboradores y la prensa que también se encarga de hacerle porras y de
hacerle barra, ¿no? Pero yo vi una actitud de un candidato que se veía resignado. Y un día después hace una declaración que ha dado lectura el profe y que la ha resumido muy bien con algunas citas y pasajes de lo que fue la misma en un medio digital, en donde Lasso dice que en una eventual segunda vuelta, si es que esta hay, entre Yacu Pérez y Andrés Arauz, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, Lasso apoyaría a Yacu Pérez. Se está probablemente anticipando a lo que podría ser el resultado del domingo, Guillermo Lasso, con ese anuncio anticipado de apoyo a Yacu, por ejemplo. Digo, me planteo, es como muy prematuro, ¿no? Aunque también es parte del juego de la política, empezar a hablar con los candidatos de a quién apoyarían en, digamos, un eventual escenario en el que no ingrese a una segunda vuelta. Aunque también es una probabilidad que no exista segunda vuelta. O sea, yo creo que a esta hora podemos, digamos, poner sobre el tapete una serie de escenarios que podrían producirse y a los que podríamos estar convocados los ecuatorianos el próximo domingo. Uno de esos es que no haya segunda vuelta, que el candidato que está liderando hasta este momento la intención del voto consiga esa base de 40% y esa diferencia de más de 10 puntos de su inmediato perseguidor. Esa puede ser una probabilidad. La otra probabilidad es que no alcance eso y que sí, que existe una segunda vuelta. Lo que parecería a esta hora es que quien era o parecía ser el principal candidato de la corriente que se oponía al regreso de la Revolución Ciudadana y de lo que denominan sus detractores como el correísmo, que era Guillermo Lasso, parece que se empezó a desinflar. Por eso yo les mencionaba este pasaje de la entrevista que tuvo esta semana Lasso, ¿no? En uno de los medios de acá de la capital. Porque refleja la actitud del candidato, digamos, a mí me dejó digamos, ese resultado, ¿no? De haber visto la entrevista. Esa actitud reflejó, insisto, ¿no? Como, no sé si tanta mesura, tanta tranquilidad. Yo la interpreto mal, puede ser también una probabilidad. Puede ser que yo me equivoque. Pero a esta hora lo que sabemos es que sí hay, por lo menos, una pelea muy cerrada por el segundo lugar, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. En ese orden. Yacu Pérez y Guillermo Lasso. ¿Qué nos hace también pensar este giro tan repentino y estos anuncios anticipados de apoyo de Guillermo Lasso del movimiento Creo a un candidato que representa probablemente muchas cosas que su partido no, y que defiende muchísimas cosas que su tendencia, su grupo social, sus más cercanos seguidores, etcétera, etcétera, no defienden? Y ayer, por ejemplo, circulaban en redes sociales videos de Guillermo Lasso hablando hace algunos años atrás de que él jamás caminaría con alguien como Yacu Pérez. Sin embargo, hoy, este nuevo Guillermo, porque es un nuevo Guillermo, es un nuevo Lasso, advierte que sí podría votar por Yacu Pérez. Pero ese es el voto del que nos hablaba ayer y es la tendencia de la que nos hablaba ayer en la conversación Omar Maluk. No sé si ustedes lo van a recordar, pero podemos hacerlo juntos. Es el voto del anticorreísmo y es haber hecho del anticorreísmo la corriente, el discurso, el mensaje, la estrategia de campaña de Lasso y del resto de candidatos que se la han pasado hablando de Correa durante no solo esta campaña, sino durante los últimos 4 años. ¿Por qué vota Lasso o por qué ofrecería su voto Lasso a Yacu Pérez en una eventual segunda vuelta? Porque evidentemente Yacu Pérez, en lo que más se parece a Lasso, o en una de las cosas que más se parece, seguramente es porque es anticorreísta. Ahora, a mí después del debate que vimos, el organizado por el CNE, me parece que también en lo conceptual e incluso hasta en lo económico, Yacu Pérez de Lasso no es tan distinto. Es decir, Yacu Pérez, que se supone que representa una tendencia más cercana al progresismo y hacia el centro, también propone como una medida desesperada, que beneficiaría, ya sabemos a quiénes, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Si eliminan el impuesto a la salida de divisas, a mí por lo menos no me benefician. ¿Saben por qué? Porque yo no soy un tenedor de una gran fortuna.
Y yo no tengo plata para llevarme a Panamá. No tengo plata para abrir una nueva cuenta de banco o tener una tarjeta de crédito adicional. Voy a tener menos todavía para llevarme la plata a las Bahamas o a Panamá o a las Islas Mazor de Andrés Páez. No tengo. Entonces, y estoy seguro que muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan tampoco tienen 5, 10, 20, 100 millones de dólares, de los cuales quieren llevarse la mitad a invertir en un paraíso fiscal. Me imagino que no. Si me equivoco, díganme. Pero eso es lo que propone también Yacu Pérez. Eliminar un impuesto que ayuda a sostener la dolarización y que beneficiaría a quienes más interesados están en sacar sus fortunas del Ecuador. Y ya sabemos qué es lo que pasa si es que sacan los dólares de nuestro país. En un sistema de dolarización como el que tenemos, y en donde necesitamos cada vez que haya más circulante y más dinero y más billete en los bolsillos de los ecuatorianos, en las cuentas de banco de los ecuatorianos, en los negocios de los ecuatorianos. Pero bueno, creo que también este guiño que le hace Guillermo Lasso y que me parece que no fue tan bien recibido por Yacu Pérez y que desde mi punto de vista también tuvo una respuesta bastante contundente, y creo que la respuesta fue contundente con ambos bandos, ¿no? Porque Yacu Pérez tampoco pierde la ocasión de confrontar con el correísmo, que nada tenía que ver en este entierro. Pero Yacu Pérez le dice algo más o menos parecido como: yo no me voy a ir con usted, que también fue aliado de Moreno, como en su momento Correa lo fue. Y bueno, en eso por lo menos Yacu Pérez tiene razón. Porque tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y olvidarnos que Moreno llegó al gobierno y como presidente cobijado por la bandera de la 35 de Alianza País, que en ese momento era la bandera del correísmo. Que después pasó todo lo que pasó, y fíjense ustedes que ayer en el programa que tuvimos con Pavel Muñoz en Frecuencia Política, si no lo vieron, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, les recomiendo que lo hagan, que lo busquen en nuestras redes sociales. Se lo transmitió también por YouTube y por Facebook. Pavel Muñoz hizo algunas revelaciones muy interesantes de lo que fue precisamente ese momento de la ruptura, contando algunos pasajes que no se había conocido. Como por ejemplo que Eduardo Mangas, el ex hombre de confianza de Moreno, esposo de María Fernanda Espinosa, cogió el teléfono y llamó a varios de los legisladores de la bancada de la 35 de esa época, incluido uno de ellos, Pavel Muñoz, a decirles: o te alineas con la consulta popular de febrero del 2018 o ya vas a ver lo que te pasa. Palabras textuales. Así gobernó Moreno estos 4 años, bajo amenazas. Después decía Pavel Muñoz que el 23 de mayo del 2017 se había conformado un equipo en el que estaba él, en el que estaba Carol Murillo, Augusto Barrera, Fander Falconi y algunas otras personas más, para elaborar lo que sería el discurso de la toma presidencial del 24 de mayo. Lo habían revisado hasta las 21 horas, hasta las 22 horas de aquel 23 de mayo, decía Pavel Muñoz. Y al siguiente día, cuando van y asisten a lo que fue la toma de mando, resulta que Moreno les sorprende leyendo otro discurso. Otro discurso, totalmente distinto, que probablemente lo habrá redactado quien redacta sus tweets, ¿no? Que siempre nos dan para reírnos un poquito. Y ahí empezó la ruptura y, bueno, el descalabro que posteriormente todos ya conocemos. Así que si no vieron esa entrevista, háganlo, búsquenla. No nos vamos a olvidar tampoco de ese pasaje, del pasaje de la traición, y de una traición que no fue, y esto lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de repetirlo, esa traición no fue a Correa, esa traición no fue a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Ricardo Patiño, que decidieron salirse Secretaría Ejecutiva del Movimiento País. Esa traición fue primero al más del 50% de electores que decidieron elegir a Moreno en abril del 2017. Y después a todo el pueblo ecuatoriano que estaba esperando que se cumpla con un plan de gobierno que es el que había ganado las elecciones. Pero finalmente se impuso otro. Se impuso la agenda de las grandes empresas, de las grandes fortunas, y de una clase política que durante 10 años lo que hizo fue oponerse
muchas veces de forma radical y sin propuesta alguna al gobierno de Correa. Hoy han gobernado, han demostrado no solo que son muy malos gobernando, sino han demostrado que son probablemente la clase política más baja, más vil y más vengativa que puede conocer el Ecuador. Gobernaron 4 años, desde Carondelet, desde el transitorio de Trujillo, que fue un desastre y que es en gran medida el causante de este caos que estamos viviendo, desde la Contraloría de Celi, desde la Fiscalía de Salazar, desde esos cuartos de guerra en los que participaban estos que se dan de profesores, de analistas, de abogados, de expertos en mecánica, en gastronomía, en arte y confección, ¿no? Gobernaron 4 años, o casi 4 años, basados en el odio, en la revancha y en la venganza. Yo creo que eso, sobre todo a los ecuatorianos que esperamos tener una patria mejor, un país con visión de futuro, en el que todos podamos tener acceso a un trabajo digno, en donde se respeten los derechos de los trabajadores, en donde las madres de familia sepan que van a poder enviar a sus hijos a la escuela, en donde las madres de familia sepan que van a poder alimentar 3 veces al día a sus hijos, en donde los jóvenes tengan garantía de que van a poder acceder a la educación y a una educación pública de calidad, en donde los ciudadanos sepan que no se van a morir en la calle, en las aceras, en medio de la pandemia, porque no tienen acceso a un hospital, a una casa de salud, etcétera, etcétera. Eso es lo que estábamos esperando en este momento y eso es lo que vamos a decidir el próximo domingo 7 de febrero. ¿Qué país queremos? ¿O seguimos o les planteamos la posibilidad de nuevamente retomar el camino del desarrollo y del progreso?